Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa sahlan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como decimos siempre y reiteramos, llega a todos ustedes, a todo el país, y alhamdulillah, gracias a Dios, a través de la televisión pública, celebrando los 10 años del Cálamo especial de Ramadán y también del Cálamo habitual de todas las semanas, de los domingos, de 8 a 9 de la mañana, siempre también por la televisión pública argentina, que además es de todos. Haciéndonos mutua compañía en el suhur, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el suhur, pues en él hay mucha bendición, a los que recién se están levantando, algunos que pasan toda la noche despiertos leyendo el Corán, rezando, haciendo muchas súplicas, mucha sunna. Es el mes donde Dios reveló el generoso Corán que sirve como guía para toda la humanidad, y no solo lo tenemos que tener como un adorno, sino leerlo en este mes y que sirva como una escuela para todo el año. Vamos a ir a las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. Es fácil y simple, nos buscan por el nombre del programa, El Cálamo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita, se suscriben, que cada vez somos más, estamos batiendo récord también en esa red social. Lo importante es que ustedes se conecten, que dejen preguntas, sugerencias, que despejen sus dudas. Además tratamos de despertar la curiosidad y de despertarnos, porque hay algunos que recién se están levantando y otros que se quedan despiertos ya para afrontar su día laboral, de estudio, lo que fuese. Sigamos cuidándonos, ya que la pandemia aún no ha finalizado, con los barbijos, con la distancia correspondiente. Nosotros nos encontramos en nuestra mezquita, la mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina, la primera en construirse en nuestro país, pero como este programa es federal, sale en toda la República Argentina, abrazamos desde la distancia, desde la televisión y a través de las redes sociales a los que nos siguen en las provincias. Recuerden que difiere el horario tanto de capital como de las provincias. Tienen que comprender el alba y el ocaso, ya que difiere, y los que están en el exterior adecuarse a su uso horario. Hay muchos que nos siguen a través del canal de YouTube de la televisión pública, a través de www.tvpublica.com.ar. Algunos que ya están ayunando en otros países, en otros continentes, pero siempre con una misma esencia, acompañándonos, cumpliendo uno de los pilares del Islam, que es el bendito mes de Ramadán, el cual nos encanta ayunar, nos encanta hacer y extrañamos una vez que finaliza el mismo. ¿Quién tendremos hoy? Al Sheikh Salim, el Sheikh del Centro Islámico de la República Argentina. Lo ven en las redes sociales dando clases los lunes y miércoles, los viernes en Salat al-Yuma, que hacemos transmisiones en vivo. No solo siempre nombramos el Cálamo, pero también esto ocurre en las redes sociales del Centro Islámico de la República Argentina. Hoy va a estar con nosotros. Ahora sí, a modo de comienzo y de apertura, vamos a empezar con la recitación del generoso Corán. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Seguramente, y por lo que ustedes nos escriben a través de las redes sociales, se siente diferente cuando uno escucha el Corán en el silencio de sus hogares, departamentos, casas, lugares de trabajo, en este horario que quizás hay mucho menos tránsito de lo habitual, no hay tanto ruido de ascensores que suben, que bajan. Quien les habla, opté ya hace casi 8 o 9 meses, no tomé nunca más un ascensor. Subhanallah, lo hice de una manera para cuidar mi salud y de paso también para no estar en un lugar tan encerrado. No es por el tema del COVID, que sigo teniendo toda la precaución, pero lo adopté como una medida saludable. Bueno, está bueno
aquellos que puedan implementarlo. Mis padres viven en un quinto piso, así que no es tanto, pero subo y yo vivo en un tercer piso, en otro lugar, pero siempre lo hago por la escalera. Y además cuando tengo que ir a algún lugar que es un 10º piso, 12, como ya me ha pasado, también subo por las escaleras y bueno, esto de adoptar una medida saludable. Digo, ¿por qué menciono esto? Porque en los edificios hay mucho menos ruido en lo habitual. Nos hacemos mutua compañía en el sujur, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el sujur, pues en él hay mucha bendición. Los horarios, aquí abajo, no los estoy mencionando para no prestarle la confusión. Cada provincia tiene que adecuarse a su uso horario, o mejor dicho, comprender el alba y el ocaso, ya que difiere el uso horario en la República Argentina. Todos tenemos la misma hora. Ya nos separan minutos para llegar a las 6 de la mañana, pero esto falta mucho más. Ahora sí aprendemos con nuestros hermanos y hermanas de Fasila. Muchos versículos en el Corán apuntan a que Dios ensalzado sea ha privilegiado al ser humano sobre todas las criaturas, lo ha honrado como la vida misma, un regalo que debemos agradecerle y reconocerle. Es una gran oportunidad para buscar a Dios, conocerle y amarle, así como identificar y reconocer nuestra absoluta necesidad de Él. Un buen musulmán se esfuerza en ser mejor persona día a día, adora a su Señor con conocimiento, agradece siempre a Dios sus favores e intenta continuamente contribuir para hacer de este mundo un lugar mejor mediante las buenas acciones a su alcance. Estas acciones se acentúan en el mes de Ramadán y aún más en los últimos 10 días de Ramadán, para que así pueda beneficiarse de la noche del decreto. Pero, ¿qué es la noche del decreto? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuán importante es? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Y qué hay que hacer para recibir su mérito? Esto es lo que vamos a ver a continuación. La importancia de esta noche es tal que Dios le ha dedicado un capítulo entero. Se trata de la sura del decreto. Por cierto que comenzamos la revelación en la noche del decreto. ¿Y qué te hará comprender de la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Esa noche descienden los ángeles y el Espíritu con la anuencia de su Señor para ejecutar todas sus órdenes. En ella hay paz hasta el comienzo del alba. Sura El Decreto, capítulo 97, versículos del 1 al 5. Y en otros versículos del Corán dice lo siguiente: por el libro claro que lo hemos revelado en una noche bendita, y por cierto que nosotros os advertimos, en ella se decreta sabiamente cada asunto. Todo acontece por nuestro designio, y por cierto que nosotros os enviamos. Esto es una misericordia de tu Señor, Él es omnioyente y omnisciente. Surat el Humo, capítulo 44, versículos del 2 al 6. ¿Qué es la noche del decreto? ¿Cuáles son sus características e importancia? Es verdad que el Corán no deja de sorprendernos cada vez que investigamos sobre algún tema, como en este caso, la noche del decreto. En los textos vemos que es una noche bendita del mes de Ramadán, marcada por el comienzo de la revelación del Corán, un mensaje divino y universal que llegó en un tiempo de mucha necesidad de cambio, ya que la humanidad sufría muchas injusticias, idolatría, transgresión, desviación, esclavitud, etc. La humanidad necesitaba luz para encontrar el camino. El bendito Corán dice también que es una noche mejor que 1000 meses, en lo que a adoración y acciones de bien se refiere. Dicho de otra manera, es mejor recompensa que 83 años de adoración. En esta bendita noche descienden a la tierra los ángeles junto con el ángel Gabriel, quien tiene el rango más elevado entre los ángeles. Habrá quien le cueste asimilar esto, pero pensemos que en el ejemplo de la ciencia que dice: en una cucharilla pequeña de tierra hay más vida de lo que podríamos imaginar. Durante esta noche se decretan asuntos del año siguiente, por ejemplo, quién nacerá ese año, quién morirá, el asunto de cada uno, los cambios de la tierra, etc. Es una noche de paz,
y misericordia, acompañadas por la adoración de los fieles más devotos, así como el rezo de los ángeles, quienes piden continuamente perdón al Dios por los creyentes, por nosotros. Muy especial e importante es esta noche, ya que quien consiga dedicarla a la adoración, Allah le retribuye con el perdón e ingreso a su paraíso, con un cambio a mejor de su designio y le acentúa las recompensas. Los siervos de Dios pecamos y erramos una y otra vez, pero Él ama a los siervos que se arrepienten con sinceridad y humildad y vuelven a Él constantemente. Dicen los sabios que la noche del decreto tiene señales reconocibles como el reino de la calma, cielos sin nubes, temperaturas suaves y el sol de la mañana siguiente se eleva rojizo sin rayos. ¿Cuándo es la noche del decreto? No se sabe con exactitud. Algún dicho del profeta, la paz sea con él, sostiene que hay que buscarla entre los últimos 10 días. Otras narraciones fidedignas afirman que tiene lugar en una de las noches impares de los últimos 10 días de Ramadán. Así pues, como no sabemos concretamente cuál es la noche del decreto, debemos esforzarnos en la adoración cuanto más podamos durante cada una de las últimas noches de Ramadán. Muchos nos preguntamos por qué no se sabe con exactitud. Detrás de esta pregunta hay una historia intensa porque encierra una gran enseñanza acerca por qué no sabemos la fecha exacta. Ubad bin as-Samati, Dios esté complacido con él, narró: el profeta vino a informarnos acerca de la noche del decreto, pero 2 hombres estaban discutiendo el uno con el otro. Entonces el profeta, la paz y bendiciones sean con él, dijo: venía a informaros de la noche del decreto, pero tal y tal personas estaban discutiendo, así que las noticias sobre ella me fueron retiradas. Quizás esto sea un bien para vosotros, así que buscarla en la noche 29, 27 y 25, transmitido por el Imam al-Bukhari. Es decir, muchas veces nos privamos de bendiciones y baraka a causa de las malas relaciones entre personas. Cuanta más hermandad y amor hay entre la gente, más bendiciones recibimos, porque las bendiciones de Dios van a corazones sanos y salvos de odio y envidias. Que Dios ilumine nuestros corazones de su amor y el amor a su creación. Ahora, ¿cómo beneficiarnos de los méritos de esta noche? Esto es posible mediante la práctica de los siguientes puntos. Primero, la intención. Tomar la determinación de que queremos conseguir una recompensa, el perdón de los pecados, soluciones a nuestros problemas. Pero prevalece por encima de todo ello anhelar la fe. Podemos pensar y decidir que por amor a Allah no queremos perder la adoración en una noche tan grande y tan especial. Segundo, la súplica. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, dijo: nada puede cambiar el decreto divino excepto la súplica, transmitido por At-Tirmidhi. Reflexionando unos instantes sobre este hadith, tomamos la conciencia del efecto que tiene la súplica y de que Dios responde a quien le pide. Nos dirigimos a Él desde ya, pidiéndole con sinceridad, humildad e insistencia que nos agracie con las bendiciones de esta noche y que nos facilite la adoración, la súplica, el agradecimiento y otros actos de bien durante esta noche como en otras. En este punto podemos preparar nuestra lista de súplicas para las 10 últimas noches de Ramadán, establecer un orden, pedir fe duradera, paz, salud, que seamos agradecidos siempre, que seamos beneficiados por la sociedad, pedir conocimiento beneficioso y sobre todo la conciencia de Dios. El profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, recomendó una súplica especial para el perdón y la misericordia durante estas noches. Aisha, que Dios esté complacido con ella, dice: dije, oh mensajero de Dios, si llegara a saber qué noche es la noche del decreto, ¿qué he de decir? El mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones sean con él, dijo: di, oh Allah, tú eres el más indulgente,
y llamas la indulgencia, indúltame, transmitido por el Imam Ahmed. Tercero, el recuerdo de Dios. Tener establecida una rutina de recuerdos verbales. Por ejemplo, agradecerle todos sus favores, pedirle que nos perdone los pecados a nosotros, a nuestros padres y a todos los creyentes. Esto es motivo de que Dios acepte nuestro esfuerzo y nuestras súplicas, y es motivo de liberarnos de nuestro ego. Repetir todo lo que podamos, glorificado sea, alabado sea Dios, etc. Cuarto, perdonar desde ya a quien entre familiares, amistades, conocidos nos han hecho algún daño. Si queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar. El punto 5, y con esto ya termino, entre otras acciones que están a nuestro alcance, el rezo nocturno, lectura del Corán, dar caridad, preguntar por los familiares, entender a los padres, ser más compasivos con los pequeños y todas las buenas obras. Le pedimos a Allah, alabado sea, que seamos de los agradecidos con su perdón en esta bendita noche y en otras, que sus ángeles nos encuentren en la adoración y seamos de los mencionados por el ángel Gabriel, paz sea sobre él. En conclusión, la noche del decreto es la oportunidad perfecta para hacer todo el esfuerzo que se pueda para complacer a Allah, adorarle, expresarle todas nuestras necesidades, dolores, sufrimientos y esperanzas. Van pasando los días, las horas, estamos aprendiendo en lo que ocurre en los distintos periodos del bendito mes de Ramadán, los primeros 10 días, cómo vamos entrando a las últimas 10 noches. Bueno, todo esto falta, pero el cuerpo va pasando por distintos periodos y además enseñanzas que tenemos con nuestros hermanos y hermanas de España. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita, interactúen en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Pausa y seguimos con más El Cálamo.
continuamos en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, que como ustedes saben llega a todo el país y alhamdulillah, gracias a Dios, al mundo entero a través de la televisión pública argentina, haciéndonos mutua compañía en el suhur, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el suhur, pues en él hay mucha bendición. Buen día a aquellas que recién se están despertando, se van levantando con nosotros, y otros que nos están viendo desde el comienzo. Gracias por estar. A través de las plataformas digitales podemos viajar, podemos conectarnos con hermanos y hermanas de todo el mundo. Es el caso de nuestro querido hermano, que ya lo tenemos conectado, Hisham Oulad Mohammed. Salamu alaikum, Hisham. Khaled te saluda, ¿cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullah, hermano Khaled. Muy bien, alhamdulillah. Bendecidos con este maravilloso mes, y simplemente darte las gracias por la invitación y la enhorabuena por el Cálamo y su continuidad, alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah, gracias a Dios. ¿Tú estás en qué parte de España? Estoy en el centro, estoy en Madrid, en la capital. Estás en Madrid. Ok. ¿Y cuánto tienen más o menos aproximadamente de ayuno? ¿Cuántas horas? Nosotros aquí tenemos 12 horas aproximadamente. Sí, no, aquí son más. Entonces, son unas 15 horas aproximadamente. Sí. Bastante más largo que nosotros. Sí, porque ten en cuenta que aquí es ya primavera, inicio de verano, y ahí es al revés, ¿no? Los días son más largos, claro, aquí estamos en otoño. Exactamente. Y ya vamos a tenerte nuevamente. Para quienes no lo conocen, ya ha estado con nosotros el año pasado. Siempre que lo llamamos nos dice que sí. Sabemos que tiene una agenda muy acortada, porque está siempre dando charlas a través de las redes sociales, con seminarios y demás, pero es lindo tenerlo también para la República Argentina y para el mundo también. Hablemos de Ramadán, ¿no? Que a veces uno ayuna porque es musulmán y le toca ayunar, pero ¿cuál es el real sentido? ¿Qué nos puedes enseñar y qué nos puedes explicar? Sí, como bien dices, Khaled, muchas veces ayunamos por inercia, ¿no? Todo el mundo lo hace, nosotros nacemos en una familia que lo hace, y por lo tanto, por inercia o por herencia, también lo hacemos, ¿no? El Ramadán no, el Ramadán tiene que ser por conciencia, tienes que ser consciente de lo que haces, entender bien el sentido de tus actos, ¿no? Y tener lo fundamental, que es la intención, ¿no? La intencionalidad, lo que se llama an-niyya, es algo fundamental en la práctica islámica, no solo en el Ramadán y su ayuno, sino en cualquier acto de adoración en el Islam. La niyya, la intención, es la primera condición sin la cual todo es inválido. Y por lo tanto, es la pregunta: ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por quién lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por mí mismo? ¿Lo estoy haciendo por los demás? ¿O lo estoy haciendo por quien me lo ha enseñado y me lo ha mandado, que es Allah, alabado sea, ¿no? Entonces, eso para empezar. Esa pregunta al inicio de una acción, de una adoración, es esencial. Y es quizá ese momento de parón, de pensar y preguntarse uno mismo y cuestionar por qué hace las cosas. Segundo, el Ramadán, ¿qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me enseña? Para empezar, Ramadán, yo siempre digo que el Ramadán y el ayuno de Ramadán lo que hace es sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort en cuanto a sueño, porque cambian los horarios de sueño. En cuanto a comida y bebida, cambian totalmente los horarios de comida. Normalmente comemos las diferentes comidas durante el día, y ahora pasan a ser durante la noche, lo que es el iftar, lo que es la cena y lo que es el suhur. Entonces, en todos los sentidos nos saca de nuestra zona de confort. Y cualquier persona se siente incómoda fuera de esa zona de confort. Pero el Ramadán te enseña a tener resiliencia, tener resistencia, tener paciencia, que aunque las cosas vayan mal en la vida, aunque te sientas fuera de tu zona de confort, y lo estamos viviendo con esta situación a nivel mundial, con la pandemia, una pandemia que nos ha sacado de nuestro ritmo de vida normal, etc. Pero Ramadán te enseña a que puedes seguir adelante. Si lo puedes hacer 30 días y te saca de tu zona de confort en todos los sentidos, tanto en el sentido de la comida, de la bebida, del sueño, de todos los sentidos, incluso a nivel fisiológico, te cambia, ¿no? Entonces lo puedes hacer y eres capaz de hacerlo. Muchas veces no somos
conscientes de nuestras capacidades, del potencial humano que llevamos dentro, de la fuerza que Allah subhanahu wa ta'ala nos da. Siempre nos apresuramos a decir, no puedo hacerlo, no, es imposible, es que es muy difícil. Pero Allah subhanahu wa ta'ala te enseña a que todo es posible. Con Allah subhanahu wa ta'ala es todo posible, y que Allah ya ha puesto en ti como ser humano dignificado por Allah subhanahu wa ta'ala, y un ser humano que no es solo algo material, sino que es algo espiritual, ese misterio que es el soplo divino, que es el alma que está en nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, sí que es posible, siempre teniendo a Allah subhanahu wa ta'ala a tu lado, ¿no? Siempre lo mencionamos, que las obras dependen de las intenciones, como bien también estás explicando, y además lo estamos reiterando en todos los programas. Nos tiene que servir Ramadán como una escuela para todo el año, porque no es que cambio estos 30 días, 29 o 30 días, lo que dure el Ramadán, sino qué ocurre después. Si bien después tenemos Shawwal también para seguir ayunando, pero ¿qué ocurre después de Shawwal? Sí. ¿Nuestro estado cambia, no cambia? ¿Cómo debemos hacer para seguir estando en modo Ramadán, que es lo más lindo del mundo prácticamente? Sí, es digno, pero es bastante difícil y quizá algo utópico. Sí. Lo que pasa es que el ser humano fluctúa, sube y baja, y así es la vida, ¿no? Tampoco hay que tener expectativas sobrehumanas de la gente, ¿no? Friedrich Nietzsche decía que el Islam, ¿no? Él alababa al Islam y decía que el Islam presupone hombres, presupone seres humanos, no presupone que está hablando con ángeles, con seres perfectos, sino que habla a seres humanos. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, Kullu bni Adam khata, todo ser humano comete faltas, se equivoca. El mejor o los mejores de aquellos que se equivocan son los que rectifican, los que vuelven al camino recto, a sus cabales, ¿no? Entonces, Ramadán es como ese empujón que te hace ascender un poco. Si bien luego vuelves, pero no caes al mismo nivel al que estabas antes de Ramadán. Y así, año tras año, ¿no? Es algo que te empuja hacia adelante, y aunque des un retroceso, no vuelves al mismo punto de inicio. Es lo que pretende Ramadán de nosotros. Y sobre todo has dicho una cosa muy importante, hermano Khalid, que es no reducir Ramadán solo al ayuno, a lo que es la abstinencia de comer, de beber, sino que Ramadán es una abstinencia a nivel o en el sentido ético. Nos fijamos mucho en lo que entra en nuestra boca y en nuestro vientre, pero no nos fijamos en eso que sale de nosotros, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llama la atención a esto. El profeta, que la paz sea con él, dice que aquel que no deja la falsedad, decir la falsedad, ¿no? Lo obsceno, o el amal bihi, y los actos falsos también y obscenos, entonces Dios no tiene necesidad para que deje su comida y su bebida, ¿no? Si lo has reducido solo a comida y bebida, entonces no te sirve de nada, sino que tener en cuenta que esos actos de hablar mal de la gente, esos actos de expandir rumores, todo lo que de mentir, de dar testimonio falso, etcétera, 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 eso es lo que debe de cambiar en Ramadán, lo que sale de nosotros, no solo lo que entra, ¿no? Siempre lo hemos mencionado también, y reitero esto, los que nos siguen programa a programa, que lo más fácil del ayuno prácticamente es dejar de comer y de beber. Lo otro es lo más difícil, controlar las pasiones, no entrar en esos chusmeríos, como decimos aquí en la República Argentina, no hablar de uno, del otro, porque tenemos que saber que estamos ayunando. No mentir hasta en lo más mínimo. Cuando alguien te llama y por ahí no querés atender, haces que atienda a alguien de tu familia y que diga, no está. Entonces ya estamos incurriendo en la mentira. Entonces, ¿nos sirve realmente ayunar o no? Sí, yo creo que sí. Al fin y al cabo sí que sirve, porque somos como esos alumnos que están en una escuela y cada uno sale con un nivel de estudios determinado, aunque hayamos atendido a la misma escuela, ¿no? No todos vamos a ser ingenieros y pilotos de avión, sino que cada uno saca lo que puede, ¿no? Y entonces algunas personas salen muy reforzadas de Ramadán y algunas personas sacan un poco, pero al fin y al cabo sí que sacan algo de Ramadán. Pero para terminar, simplemente una cosa muy importante, y es
que Ramadán te enseña a ser consciente de ti mismo o pedirte cuentas de ti mismo. Omar ibn al-Khattab, que es una eminencia y una gran figura en la historia del Islam, el compañero del profeta Muhammad, que la paz sea con él, y segundo califa en la historia del Islam, decía una cosa muy interesante. Dice, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pedidle cuentas a vosotros mismos antes de que se os pidan cuentas. Antes de que Dios os pida cuentas, vosotros mismos tenéis que pediros cuentas. Es lo que se llama el muhasaba, el ir haciendo un ejercicio de introspección, ver nuestros defectos, nuestras faltas, nuestras equivocaciones, por qué soy así y cómo lo puedo cambiar. Ese ejercicio de introspección, a veces la vida cotidiana, la vida frenética, la vida moderna, no te da ni siquiera un momento, un respiro para tener un momento para ti mismo y, digamos, estudiarte a ti mismo. Y el Ramadán lo que hace es darte un oasis en medio de este desierto espiritual, ese oasis en el cual tú te pides cuentas a ti mismo y empiezas a reflexionar acerca de tus acciones. ¿Por qué dejo de hacer esto en Ramadán y no puedo dejar de hacerlo fuera de Ramadán? Pedirte cuentas a ti mismo y, sobre todo, además de la muhasaba, que es la introspección, hacer un acto de retrospección. Estudiar mi pasado y estudiar por qué he llegado aquí y cómo he llegado aquí y cómo puedo cambiar mi trayectoria en el futuro, inshallah. Lo que se llama también al-muraqaba, ser consciente de cómo me comporto conmigo mismo y con los demás, porque la mayor injusticia, como dice Dios en el Corán, es una injusticia contra ti mismo, ¿no? Si eres injusto contra ti mismo y no te conoces a ti mismo, entonces no vas a tratar con justicia a los demás, ¿no? Sabes que antes de comenzar el bendito mes de Ramadán, a mí me pasa, por ejemplo, que digo, bueno, en Ramadán voy a tener más tiempo para mí, para hacer algunas cosas que fuera de Ramadán no las puedo hacer. Y ahora pensando y reflexionando en lo que tú me estás diciendo, ¿por qué no lo hago cuando no es el bendito mes de ayuno? Digo, siempre corremos atrás del reloj, atrás del teléfono, no tenemos tiempo de nada, estamos en la cena y estamos con el móvil permanentemente. Y otro de los ejemplos claros, a mí no me pasa porque gracias a Dios no tengo ese vicio, pero los que fuman, que están en ayuno sin fumar, ahí hay un ejemplo como tú estás mencionando. ¿Por qué no lo puedo hacer después de dejarlo? Si lo pude hacer ahora. Totalmente, has estado 12, 15 horas en España, claro, o más sin fumar y luego por la noche estropeas todo, ¿no? Todo el trabajo hecho. Entonces es un mes que construye en ti la fuerza de voluntad, ¿no? Y no podemos obviar eso. Entonces nosotros siempre decimos que Ramadán es una escuela que construye la fuerza de voluntad y has dado un ejemplo al principio que también, si bien has hablado de fumar, que es un viejo vicio, sí, y una vieja adicción, hoy tenemos nuevas adicciones como son las redes sociales y como son internet, etc. Entonces, en Ramadán deja de lado un poco el teléfono, reduce el teléfono y las horas que pasas en las redes sociales y aumenta las horas que pasas estudiando el Corán o leyendo un libro nada más. No tiene por qué ser el Corán, pero cualquier acto de lectura. Es que el Islam empieza con Iqra, con lee, es la religión de la lectura. Y nosotros nos hemos olvidado de todo esto. Entonces, yo siempre llamo las redes sociales como las armas masivas de distracción, ¿no? Las armas masivas de distracción, porque nos están distrayéndonos, ¿no? Como decía Aldous Huxley, ¿no? El gran escritor y filósofo, decía que el futuro, ¿no? En su libro decía que el futuro va a ser un control del ser humano a base de su distracción, ¿no? Y tenemos como creyentes, no hablo solo de musulmanes, sino de personas con una conciencia de lo divino, tenemos que salir de esa trayectoria y esa corriente y buscar un respiro de toda esta trayectoria nociva, tóxica contra nuestras almas y contra nuestras familias y contra nuestras sociedades, ¿no? Y Jam, se pasa rápido el bloque, te vamos a tener inshallah en otros programas porque siempre es muy lindo conectarse contigo, hablar de la vida, de lo que nos pasa en el día a día, y recién lo mencionaste, como creyentes, porque también nuestro programa lo ven personas no musulmanas, entonces hablamos para todo el mundo, no es que es nada más, por más que estemos en el Sujur y es específico
para el musulmán que se levanta, sabemos y nos consta que nos ve gente que no profesa nuestra religión, pero estamos abiertos a explicar y que también nos vean cómo vivimos. Cada religión tiene su ayuno y por lo tanto nos une el ayuno a todas las religiones del mundo. Khalid, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros televidentes y que Allah acepte de ellos su ayuno. Barakallahu. Amén, amén. Gracias, Hisham. Salam aleikum. Y nosotros continuamos con el Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. Pausa cortita y seguimos con mucho más programa. Y continuamos en el Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina. Gracias por estar del otro lado, por seguirnos, por acompañarnos. Y además nos hacemos compañía en el Suhur, como dijo el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Tomar el Suhur, pues en él hay mucha bendición. Casi no necesita presentación, lo tenemos en pantalla, ya lo están viendo, ya lo estuve anunciando cuando comencé el programa. Lo tenemos en el Cálamo Especial de Ramadán. Para mí es un orgullo, una persona que está siempre del lado de los hermanos y hermanas en la fe y de los no musulmanes cuando vienen a preguntarle algo aquí a la mezquita. Hablamos del querido Sheikh Salim. Salam aleikum, Sheikh, ¿cómo está? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Gracias Bueno, a Dios. ¿cuántos años hace ya que está en Argentina aproximadamente? Ya van casi 5 años. 5 años, bastante. Sí, bueno. ¿Y dónde nació el Sheikh? Ecuador. Ecuador, bien, ecuatoriano en la República Argentina. ¿Y estudió a dónde? Para que conozcamos con quién vamos a hablar. En Arabia Saudita, en la ciudad de Medina. Qué lindo. Sí. Medina, que tiene el Munawwara, ¿no? Sí, la ciudad del profeta, la ciudad sagrada, donde el profeta, la paz con él, vivió la otra mitad de su prédica, digamos así, donde falleció y fue enterrado. ¿Y cómo era ayunar cuando estaba en Medina? Porque me imagino que ahí, bueno, se siente todo diferente. Buena pregunta. Hay un ambiente muy espiritual que se vive en Medina, obviamente especialmente en Ramadán. Es un mes en donde la gente pasa de una vida, digamos, normal a una vida nocturna, una vida diferente. Es un ambiente bastante diferente. Va a ser siempre en torno a la mezquita del profeta Muhammad, la paz con él. Y obviamente va a ser un tiempo de súplicas, de rezos, de las mezquitas siempre llenas, siempre recitación del Corán. Se la pasa bien, es como que es un ayuno diferente. Sí, y a pesar de que es un ambiente, digamos, es un país árido, es una ciudad rodeada de desiertos, el clima es extremo, se siente mucho menos eso por el ambiente espiritual que vive la ciudad. Sí, a veces es difícil explicarlo con palabras, el que lo pudo vivir como Sheikh, quien les habla, estuve también en Medina, no en la época de Ramadán, sí en la Meca en época de Ramadán, y esto es diferente. Y lo que dice Sheikh que es muy nocturno, porque claro, es como que se cambia el horario de todo el mundo, porque todo el mundo está ayunando, ¿no? Claro, sí, el calor también es otro factor importante en esto, ¿no? Es tan caliente durante el día, o sea, tranquilamente 40, 42 grados, es como mínima. Normal. Sí, pasa obviamente durante la noche hacia la persona más activa. Sí, trabajos, restaurantes te abren toda la noche. Sí, sí. O sea, shopping también. Desde el iftar, desde que se rompe el ayuno, hasta el fajr. Siempre hay una pregunta, Jay, y esto no lo planificamos antes de comenzar. Está bueno que las preguntas o que vaya siendo una charla entre un Jay y una persona que trata de aprender y que ustedes que están del otro lado. Siempre preguntamos, ¿es más fácil ayunar o ser musulmán en un país islámico que, por ejemplo, en la República Argentina? Porque acá mañana yo, por ejemplo, tengo una reunión. No les puedo decir, no puedo ir a las 3 de la tarde porque estoy ayunando. O un almuerzo de trabajo. Sí puedo decir que voy a asistir, pero no voy a comer porque estoy ayunando. Pero es como que a veces cuesta un poquito más. ¿Qué opina usted? Sí, y tal vez no solamente mi opinión, sino de mucha gente que he visto, que he escuchado, que viven acá en países occidentales. Sí, la mayoría que han vivido en países musulmanes me dicen, sí, marcadamente es más fácil, justamente por este factor.
todo el mundo está ayunando. A nadie se le ocurre sentarse a tomar un café enfrente tuyo con unas galletas, ¿no? El ambiente psicológico y social es muy importante en estos. Eso, lo social y psicológico. Que igual pasa también mucho por la cabeza, porque aquí viviendo en la Argentina, Jay, uno sale a la calle, pasa por un restaurante, lo único que pasa es que uno se tienta y quizá dice, uy, a la noche voy a comer ese postre que vi en una heladería o en lo que fuese. Pero nosotros ayunamos con el corazón, entonces ojalá fuera a dejar de comer y de beber el ayuno y nada más. Claro. Bueno, el ayuno, como tú conoces, es algo espiritual, primeramente, ¿no? Y después viene el aspecto físico, que es dejar la comida y la bebida principalmente, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto espiritual, o podemos decir el aspecto psicológico, es más pesado en esta manera de ver de que, bueno, yo estoy haciendo esto por agradar a Dios, por cumplir con Dios, por mi religión. Así que realmente no es que te tientas, salvo que es un antojo, como decimos, claro, que te da de... Como que hueles la pizza y dices, pero como que has sentido que no has comido pizza en años. En años, sí. Entonces dices, en la noche como pizza. Es verdad, sí. Que después la pizza te pasa factura al día siguiente porque te agarra mucha sed al comer mucho queso y demás. Sí, de pronto, o acidez. Sí. Claro. Bueno, vamos a aprender, ya que lo tenemos a usted, muchas preguntas que van llegando a través de las redes sociales, qué debo hacer, qué no debo hacer durante el ayuno, pero me quiero meter en esos temas que nos pasan en el día a día, salimos a la calle, estamos en un entorno que muchas veces no ayuda porque nosotros estamos pensando y sabiendo que estamos ayunando, pero el que está al lado nuestro no. Entonces salgo con mi bicicleta, con mi auto, con mi moto, por ahí tengo alguna discusión de tránsito. ¿Cómo podemos manejar esas situaciones cotidianas? Bueno, si eventualmente sucede algo de eso en el que alguien estás en tu automóvil, te golpea o algo, cualquier cosa pasa en la que, bueno, tienes a alguien que se enoja, que te reclama o que tú te ves en esa situación de que, bueno, tú te enojaste, que es más probable que suceda, ¿no es cierto? Ves algo que te disgusta en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Bueno, debemos recordar que estamos ayunando. Y debemos recordar que el aspecto de nuestra conducta es muy importante. En el ayuno, el profeta ﷺ, la paz sea con él, nos mencionó que el que no deja este comportamiento inadecuado, ¿sí?, de hablar mentiras, de engañar, etc., dijo, Allah no tiene necesidad de ese ayuno, ¿sí? Entonces, uno necesita que Dios acepte el ayuno. O sea, Allah acepte el ayuno. Entonces sí, debe tratar de evitar eso. Si es una persona que te está hablando directamente, el profeta ﷺ nos dijo que una manera de cortar eso es decirle, mira, estoy ayunando, soy la persona que está ayunando ahora, ¿sí? Entonces, o simplemente decir algo que entienda que, bueno, no quieres discutir. Sí, como me doy media vuelta y me voy. Sí. Jay, algo que mencionó, ¿no? O sea, si yo estoy ayunando, dejo de comer, de beber, de tener relaciones maritales desde el alba hasta el ocaso, pero me la paso hablando mal de las personas, enojado, tratando mal a mis familiares, a mis hijos, a mis pares, no me sirve nada que deje de comer y de beber. Claro, o sea, los sabios nos dicen que si es que llega un momento en que tú sigues con un comportamiento inadecuado durante el día, y bueno, eso eventualmente te va a hacer que la recompensa de tu ayuno comience a degradarse hasta que posiblemente no tengas como dijo el profeta en otro hadith, no tengas del ayuno sino tu hambre, con lo único que ganas, lo único que sacas. Pasar hambre y sed, nada más. Sí. Jay, siempre decimos y lo reiteramos en el programa que el Ramadán nos tiene que servir como una escuela, porque nos pasa, y por ahí también le pasa a usted, ¿no? Los Jay son personas como nosotros, ¿no? Eso también está bueno aclarar, que en este mes, y aquí hablo por mí, yo me siento diferente, siento que es algo especial y que después no me pasa en otros meses, porque la cabeza también, la vorágine del trabajo, de lo que uno hace, ¿cómo podemos hacer para que nos sirva para todo el año? Bueno, el ayuno es una escuela y es un entrenamiento, y de hecho uno no puede alcanzar un estado de espiritualidad con el primer día o primeros 3 días, es todo el mes. Y aquí un consejo que me doy a mí mismo y que les doy a mis hermanos y hermanas es que empecemos, como se dice en árabe, bitadrij, o sea, poco a poco.
no tratemos de, el primer día me voy a leer un tercio del Corán y qué sé yo, voy a pasar en esto y lo otro. No es la manera, ¿sí? Es algo que lleves un entrenamiento especial, ¿sí? O una manera en la que tú o sea, lo vas haciendo por estudio. Lo contrario, no. Empieza poco a poco, un poquito de Corán, una hoja, 2 hojas, a tu manera que puedas. Bien. De manera que durante el mes, ¿sí? Vas ganando viada y al final, digamos, como que te gradúas, o sea, como que alcanzas ese diploma de un entrenamiento espiritual que te sirva durante el resto del año. Sí, me acuerdo un ejemplo, no recuerdo con qué Jay lo habíamos hablado, pero era como si voy al gimnasio y el primer día quiero levantar lo máximo de peso, hacer 3 horas de gimnasia, voy a terminar muy cansado, seguramente al otro día no voy a poder ir porque me va a doler todo el cuerpo. Bueno, esto me parece que es un poco eso, ¿no? Sí, es el mismo principio, claro. Sí, el mismo consejo. Bueno, todo ir de a poco. Algo también que aconsejan y mucho, Jay, a ver, corríjame si estoy confundido, que en las 5 oraciones obligatorias que tenemos, que en cada rezo le damos por ahí 2 hojitas del Corán y casi al fin del mes completamos prácticamente todo el libro sagrado nuestro. Bueno, sí, uno de los objetivos que podemos ponernos, ¿sí? Y cada uno se conoce a sí mismo, ¿no? Ve lo que puede, es leer todo el Corán. Esa es digamos, la tradición, primero, la sunna, ¿sí? El profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, y la tradición de los grandes sabios y los salaf, o sea, la gente que nos predecidió en el Islam, que trataban de leerse todo el Corán durante el mes. Sí, ahora eso puede uno racionalizar, ¿no? Una parte en la mañana, al Fajr, una parte al Dhuhr, una parte al Asr, al Maghrib, al Isha, con el imam, en el Tarawih también, etc. Ver el momento más adecuado que uno pueda leer un poquito, a manera que pueda completar de leer en lo posible el Corán durante todo el mes de Ramadán, sí es el mes del Corán. Jay, ¿qué nos puede enseñar acerca de las puertas del paraíso son abiertas y las del infierno son cerradas, los demonios son encadenados? ¿Qué nos puede enseñar? Ya, aquí hay varios hadices a los que hace referencia. El hadith, el profeta alayhi salatu wasalam, en el que nos menciona que las puertas del paraíso se abren, las puertas del cielo también se traduce a veces, se abren durante Ramadán. Hay quienes interpretan que es las puertas hacia la misericordia de Dios se nos abren durante Ramadán. Hay quienes dicen que es literal, y quienes dicen que el aspecto literal y el aspecto simbólico es lo mismo. O sea, ambos están, digamos, van agarrados de la mano porque es una manera en la que las obras fáciles, las obras buenas se hacen más fáciles, ¿sí? Que son las que nos conducen al paraíso. Y obviamente las puertas del cielo van a estar abiertas para este tipo de cosas. Y las puertas del infierno se cierran. También se interpreta como que las puertas hacia el mal, ¿sí? Se dificultan, las acciones malas se las resta importancia, ¿no? Vemos desde el punto de vista de la nación. Alhamdulillah, vemos como que socialmente estamos más propensos al bien y menos al mal. Eso es lo que le hablaba al principio, el estado que tenemos en Ramadán que no nos pasa cuando termina. Sin duda. Ramadán, y esa es justamente la oportunidad que tenemos de oro de invertir en este mes. ¿Y qué podemos hablar de esa puerta que, inshallah, podamos, ya nos quedan pocos minutos, pero si no lo dejamos para el programa siguiente, de esa puerta que solo van a entrar los ayunantes en el paraíso? Sí, aquí un hadith del profeta, la paz sea con él, que nos habla de que que Dios ha creado una puerta específica para ingresar al paraíso y que la ha llamado Ar-Rayyan y que es para los ayunantes, ¿sí? Entonces, imaginemos que es una entrada especial para la gente que, bueno, cumplió con Dios, ayunaba, era prolijo en su ayuno, lo hacía de la mejor manera, se comportaba
correctamente, como Dios manda, ¿no? Durante el día de ellos, ¿no? Sí. Bien, bien resumido, respuesta para televisión, porque claro, hay algunas preguntas que quizás yo le hago a Jay que podríamos estar 2 horas respondiendo, ¿no? Ese es un tema amplio. Son temas amplios, exactamente. Jay, le queremos agradecer por estar con nosotros por primera vez, por lo menos en este espacio que es muy importante para toda la República Argentina, para los musulmanes, para los no musulmanes que nos siguen, para el Centro Islámico que tiene el espacio en la TV pública. ¿Cómo se sintió? Bien, cómodo. Ya estuvo igual conmigo haciendo algunas entrevistas para el programa de los domingos, pero en esta ocasión nunca. Khaled, siempre contigo nos sentamos y nos sentimos bien, ¿no? Sí, bueno, gracias, Jay. Son lindas charlas que son del corazón. Gracias y nos vemos en los próximos programas, si Dios quiere. Inshallah. El Jay Salim con nosotros en el Cálamo Especial de Ramadán, un programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina. Llegamos al final, gracias de corazón por estar del otro lado, gracias por ser parte de esta gran familia, nos hacemos mutua compañía. Mañana tendremos otro programa, inshallah, si Dios quiere, siempre decimos así, si Dios quiere, que tengan lindo día de ayuno, que la pasen bien, que lo lleven en el corazón y nos despedimos con el saludo del Islam. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes.